buena mañana, queridos amigos, amigas. Un gusto saludarles desde este espacio de las Guarmis. Empezamos con la pregunta del día para que usted nos responda a través de Radio Pichincha Multimedia. Ingrese ya y, por supuesto, siga nuestra transmisión. ¿Cree que una nueva constitución se puede redactar con ChatGPT, como sugiere el presidente Noboa? ¿Sí o no? Bueno, ahí estamos recibiendo sus inquietudes también, su aporte a través de esta transmisión en YouTube y en todas nuestras redes sociales. ¿Y qué más les contamos? Bueno, lastimosamente esta mañana un incendio vehicular se registró en la avenida Simón Bolívar a la altura del puente de Guápulo en sentido sur-norte. Personal del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito pues atendió en el sitio, logró controlar el fuego. No se reportaron personas heridas, sin embargo durante la emergencia hubo dificultades de movilidad, ¿no? Se mantuvieron habilitados 2 carriles para la circulación vehicular, pero sí hubo muchísima congestión según nos reportaban nuestros amigos y amigas. Y no fue el único siniestro, también en el sector del obelisco de Aloac sobre la Panamericana Sur en el cantón Mejía, un bus, un camión y una camioneta colisionaron en el lugar. Así es que esas son las imágenes que tenemos de los siniestros de esta mañana y bueno, lo conversábamos por acá en interno. Estas vías lastimosamente son de alta peligrosidad, de alta siniestralidad, por eso mismo es que es necesario que se conduzca con todos los sentidos. Definitivamente hay que respetar todas las normas de tránsito. Cuando usted ve el letrero que dice reduzca la velocidad, reduzca la velocidad. No necesitamos provocarnos eventos que sean adversos, que puedan dañar nuestra vida o la vida de otras personas. Incluso desde el simple hecho de pues generar este tráfico que seguramente le complicó a muchísimas personas que se movilizan diariamente por estas vías. Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando más adelante. Seguimos con más en las Guarmis. Bueno, en el Hospital Eugenio Espejo, los pacientes con enfermedades graves aún no cuentan con medicación. Es una triste y dura realidad. Diana Dávila ha conversado esta mañana con algunas personas a las afueras de esta casa de salud y nos trae sus testimonios, que son testimonios sin duda dolorosos. Un saludo cordial a nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. Nos encontramos en este momento a las afueras del Eugenio Espejo para conocer cómo es la situación de los pacientes luego de que el Ministerio de Salud Pública indicara que ya se está trabajando para dotar de medicamentos e insumos a todos los hospitales que pertenecen a esta red. En esta casa de salud, por ejemplo, algunos pacientes nos indicaron que sí están recibiendo la medicación, sobre todo aquellos que no tienen enfermedades graves. Por el contrario, encontramos en cambio a pacientes que se atienden, por ejemplo, con enfermedades como el cáncer o de temas de cardiología, que están obligados a comprar sus medicamentos por fuera en las farmacias. Escuchemos precisamente parte de sus testimonios. La atención está bien. En cuestión de medicinas no hay. Si hay una, no hay el resto. O sea, en especial, por ejemplo, mi esposo, él es un enfermo cardíaco, entonces necesita medicación especial para él, pero de las recetas que nos mandan solo hay una que sería ¿cuál sería? La simvastatina, nada más. De ahí él necesita otras medicinas que son especiales, pero no hay. ¿Y cuánto le toca a usted gastar, por ejemplo, no sé, semanalmente, mensualmente? Mensualmente él tiene que tomar una diaria, pero esa me cuesta la atorvastatina, esa cuesta $18, contando con otra medicina más que tiene que tomarse, se llama la clopidogrel, esa es para evitar los coágulos en el corazón, esa igual cuesta $17. En este sentido, ¿usted cree, por ejemplo, que el Ministerio de Salud estaría en la capacidad de absorber el sistema de salud del IES en caso de que se pase esta asignación? Y en lo personal yo creo que no, porque si ya con la salud pública está saturado, no hay medicación, entonces imagínese si eso pasaría, o sea, realmente ahí sí no habría para nadie ni medicina ni atención. Dando gracias a Dios recibo medicamento, todo mismo, no, ya será tal que no hay, nos mandan a comprar, pero de ahí no. Aquí sí está un poquito, sí ha mejorado bastante, dice que ya hay medicamento, sí nos está atendiendo muy bien, gracias. ¿Usted sí está recibiendo entonces toda la medicación? ¿De qué se está haciendo atender? De la tiroides.
Y no hay los insumos. Yo también vengo ahorita para unos exámenes que tengo que hacerme de urgencia, me llaman para el mes de agosto. De ahí la atención aquí en el Eugenio Espejo es muy buena, lastimosamente, pero no hay, por ejemplo, para hacerse, que están dañadas las máquinas, no se puede hacerse una resonancia, no se puede hacer eso porque dice que están dañadas las máquinas, vengan para tal fecha. Yo tengo la cita para el 9 de enero, pero lastimosamente no va a haber para ese examen que tengo que hacerme. La última cita que tuve hace 15 días con la doctora, me mandó a comprar afuera, compré los remedios porque recientemente tengo cáncer del colon y me operaron, me sacaron un pedazo de intestino. Hace 3 semanas me operaron de otra cosa que tenía en mi intestino y no pude hacerme aquí porque no había los insumos. Tuve que hacerme, como pertenezco a un grupo de colaboradores de Cumbayá, ellos me dieron para poderme irme yo a una clínica porque yo ya me moría aquí, me retorcían. No me pudieron atender porque no hay los insumos suficientes para poder atender a los pacientes. Hoy es triste, bien triste, ver cómo se revuelcan los pacientes, cómo lloran los familiares porque no tienen para comprar los insumos, oiga. Y la medicación compro afuera. ¿Cuánto le cuesta a usted la medicación? A mí me cuesta, creo que vale 280 las 2 pastillas. ¿Cómo ve entonces usted este tipo de cosas que están pasando aquí en el hospital? No, pues no está bien por la razón de que uno es pobre y aparte de eso yo vengo de Esmeraldas y todo el gasto que uno tiene, más de esto, más la comida y hay veces que toca pagar hotel y todo, me cuesta mucho. ¿Cada cuánto le toca venir acá a Quito? Cada semana. ¿Y cada semana cuánto más o menos en promedio gasta? Yo casi $400. Como podemos escuchar, el gasto es bastante alto, sobre todo para los pacientes que tienen enfermedades graves. Están a la espera precisamente de que el gobierno y el Ministerio de Salud responda y pueda dotar de medicamentos e insumos a los hospitales públicos, pues quienes vienen a atender a estas casas de salud son personas de escasos recursos económicos. Continuamos con ustedes. Muchísimas gracias, Dianita. Esos reportes y esas historias son sumamente dolorosas. Es lo que está pasando en nuestro país, tanto en hospitales del Ministerio de Salud Pública como en los del IES. Así es que siempre sí sorprende cuando uno ve que el presidente de la República plantea que toda la gente que es atendida ahora por el IES pase a ser atendida por el Ministerio de Salud Pública. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿De dónde va a salir la infraestructura? Bueno, son muchos temas que sin duda están ahí pendientes. Pero nosotros vamos a continuar repasando otros temas. El tema del día viene ya acá y vamos a hablar de la COP30 que ya se desarrolla en Brasil en los próximos días. Antes de esto y como antesala nada más, lo curioso, ¿no? Lo que nos muestra cómo se diseña la política pública en nuestro país. El presidente Daniel Noboa ha sugerido que la nueva constitución podría redactarse con ChatGPT. Además dijo que su equipo de comunicación utiliza IA para tareas sencillas como redactar un discurso o incluso para escribir una constitución. Esto fue lo que dijo. Es ilimitado. Lo pueden usar pues, para preguntar como... Nuestro equipo de comunicación a veces hace ciertas preguntas en ChatGPT para cosas sencillas, para escribir un discurso o para diseñar hasta una constitución. Es así. La velocidad de procesamiento, la tecnología que hay hoy en día sirve para cualquier tipo de aplicación. Pero es como, tener un avión o tener un auto pues de grandes prestaciones y muy rápido. El que no lo sabe manejar pues simplemente no va a llegar a ningún lado y nosotros tenemos que dar a ustedes las herramientas para que lo puedan manejar. Pregunta que hemos planteado el día de hoy precisamente habla sobre esto. ¿Cree que una nueva constitución se puede redactar con ChatGPT, como sugiere el presidente Noboa? Y esto, sin duda, es lo que le vamos a plantear también a nuestra invitada que ya nos acompaña, porque aunque parezca un dato curioso, una cosa que se dice inocentemente, sí nos da cuenta de lo que se planea con respecto a esta consulta popular y a una constituyente. Conversamos con Elena Gálvez, historiadora, activista ecologista,
Cuenta que ha sido parte de diversas campañas en defensa del Yasuní y actualmente investiga temas de extractivismo y colonialidad en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, ¿no? También integra el equipo de Ecos del Yasuní, un colectivo que se prepara a participar en la COP30 en Brasil. A 2 años de la consulta popular, pues el mandato ciudadano fue claro: detener la explotación petrolera en el Yasuní. Sin embargo, el Estado sigue sin cumplir. Así es que para hablar sobre este tema, pues bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy. Queremos saber pues qué significa para ti, para el equipo de Ecos del Yasuní también participar en la COP30 y cuál será el principal mensaje en esta cumbre. A ver, primero comenzar diciendo que Ecos del Yasuní es una clara alusión a un movimiento, un espacio de utopía que ha sido y sigue siendo muy importante para la sociedad ecuatoriana y que además es un horizonte que el Ecuador ha planteado al mundo. Uh-huh. En ese sentido, decir que estos Ecos del Yasuní están tratando de llevar justamente una disputa política que se está dando aquí en el Ecuador, que pone el ejemplo ante el mundo de decir, separa la explotación petrolera como un primer paso hacia esta transición que el mundo clama en este momento de crisis ecológica y de crisis ambiental. También una exigencia de, efectivamente, como bien lo mencionabas hace un momento, a 2 años de una consulta popular, donde el 60% de la población ecuatoriana dijo necesitamos transitar hacia otro modelo de económico y existencial, no se ha cumplido. Entonces, en ese sentido, decir, tenemos que reconocer que la sociedad ecuatoriana siempre va más adelante que los gobiernos. Uh-huh. El mensaje en ese sentido hacia la COP30 es decir, estamos pensando cómo se hace la reparación, ¿no? Independientemente de que el gobierno no está tomando la posta y la responsabilidad constitucional que tiene en esto, nosotros lo estamos pensando, estamos convocando a una serie de voces que son relevantes en el ámbito político, en el ámbito técnico, para invitar a un ejercicio de pensar colectivamente, globalmente, cómo hacer esta transición hacia un país postpetrolero. Y bueno, en la Constitución de nuestro país se reconocen los derechos de la naturaleza, ¿no? Es en ese sentido una Constitución de avanzada. Pero parece que los gobiernos no han logrado mirar qué significa esto, ni plantear un futuro en el que no dependamos del extractivismo, de los ingresos que puedan venir por rentas petroleras, o ahora mismo el tema de la minería, que también está acabando con territorios enteros acá en nuestro país. Por eso, ¿cuáles son las expectativas reales que se tienen frente a la COP30, especialmente considerando que se realiza en Brasil, un país que, si bien en el discurso tiene una fuerte agenda ambiental, también tiene, y lo conversábamos previamente, hoy por hoy muchos proyectos que están minando territorios que son muy valiosos, biodiversos? Así es, bueno, comenzando con el tema de los derechos de la naturaleza, creo que es un tema del que hay que hablar ahorita en todos lados, en la calle, en las escuelas, en los radios, porque efectivamente este reconocimiento de la Constitución ecuatoriana de los derechos de la naturaleza se está discutiendo a nivel global como uno de los grandes aportes de un país pequeño llamado del sur global hacia un mundo diferente, una transición que todo el mundo coincide que es necesaria, un mundo postpetrolero, un mundo post-extractivista, ¿no? Sin embargo, aquí en el Ecuador parece que estamos retrocediendo en este sentido, en estos derechos. Recordar que no solamente los derechos de la naturaleza no son solo palabra muerta en un libro constitucional, son un pacto social que la sociedad ecuatoriana en el 2008 respaldó masivamente y que ahorita está generando mucha molestia. En su momento, la caída de la iniciativa Yasuní TT, que también era un pacto social ecuatoriano, generó mucha discusión, generó mucha molestia, generó un movimiento social o muchos movimientos sociales importantes, ¿no? En este sentido, considero que es muy importante poder seguir hablando de la importancia de esta Constitución y también hablar de que gracias a esta Constitución hemos tenido el reconocimiento de diversos elementos de la naturaleza como sujetos de derecho con los cuales ya se ha legislado, y se ha creado jurisprudencia
tanto en el Ecuador como fuera del Ecuador. Para mencionar un ejemplo, en el derrame petrolero de la British Petroleum en México en el 2011, como México no reconocía los derechos de la naturaleza, la British Petroleum fue juzgada en un tribunal ecuatoriano. Esto sienta un antecedente internacional que creo que debe hacernos sentir orgullosos como ecuatorianos, y también nos muestra nuevos horizontes de cómo podríamos realmente tener una relación no destructiva con la naturaleza. Ahora, a nivel internacional, ¿cómo se percibe precisamente este mandato ciudadano del Yasuní y la lucha del pueblo ecuatoriano por frenar el extractivismo? Hemos visto recientemente en Estados Unidos delegaciones de pueblos amazónicos, Jane Fonda, por ejemplo, otros artistas, Hulk, Mark Ruffalo, también están haciendo ese llamado a que se mire lo que está ocurriendo acá en el Ecuador, pero además atado a lo que está pasando en el resto del mundo. Estos proyectos que son colonialistas y que están tomando nuestros territorios como escenarios de sacrificio. Digamos, lo que pasa en Palestina, por ejemplo, lo que pasa en el Congo, en Sudán, estamos viendo cómo se extraen recursos sin que la gente importe. Sí, así es. Bueno, creo que es muy importante lo que mencionas. Tenemos que tener claro que el extractivismo que se está dando en los países latinoamericanos, africanos o los países que hemos sido históricamente objeto de relaciones coloniales es la continuación del colonialismo, ¿no? Creo que como sociedad ecuatoriana, independientemente del partido político o el movimiento al que queramos pertenecer, tenemos una memoria histórica donde Texaco nos mostró claramente cuáles eran los efectos del petróleo en las comunidades indígenas, en la salud, en la naturaleza, en la psicología de las personas. Entonces, en ese sentido, el Ecuador realmente reconocido también por muchos pensadores de relevancia internacional que han hablado explícitamente de los aportes del Ecuador, como Naomi Klein, como Vandana Shiva, como Joan Martínez Salier, ¿no? Todos estos autores hablando de la importancia de que un país subvierta estas relaciones coloniales al decir la naturaleza no es un objeto inerte, no es solo un objeto de explotación, es un sujeto de derechos que nos constituye como humanos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que esta sociedad y las sociedades latinoamericanas tenemos claro. Sabemos que la montaña está viva, que el río está vivo, ¿no? Y estos discursos aparentemente ideológicos empiezan a tener también un respaldo fuertísimo en el ámbito científico, cuando vemos cómo los biólogos nos enseñan que los árboles se comunican, que el sistema de aguas está interconectado y que necesitamos protegerlo en su totalidad. Entonces, los derechos de la naturaleza constituyen un horizonte, constituyen también un ente de protección, y creo que es muy importante decir que la delegación que va de aquí del Ecuador, que no es solamente digamos, nosotros somos uno de los grupos que van, pero también cabe mencionar a la flotilla amazónica que salió de Orellana, del Coca, recorriendo 300,000 kilómetros hasta Belén, y la importancia de este movimiento es que lleva estas voces indígenas que son importantes en este momento de la historia, porque justamente con base en su experiencia podríamos nosotros imaginar cómo sería una relación no destructiva con la naturaleza, ¿no? Cómo sería realmente ser guardianes de ese espacio y no solamente explotadores de esos espacios. Entonces, una de las cosas que realmente nos da emoción de llegar a este espacio es que tanto la flotilla amazónica, pero también los distintos países que van a participar, por primera vez en la historia van a dar un espacio mucho más amplio de participación a estas voces indígenas. Nosotros pensamos que hay que tomar cada espacio para hablar de lo que está pasando, para hablar de cuáles son nuestras expectativas de futuro en esta crisis climática y ambiental que estamos viviendo, y que uno de los actores más ¿cómo decirlo?, más adecuados para hablar de esto, pues son justamente esas personas que han logrado mantener sus territorios vivos y interactuando de una manera sana con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos, qué gusto tenerte acá, y pues vamos a estar muy pendientes, esperamos que podamos estar conectados con las vivencias que ustedes tengan y la participación que puedan tener en esta COP, ¿no? Mostrando la realidad, mostrando cómo está esta disputa también, ¿no? Que la dan las organizaciones sociales, que la dan las poblaciones de estos territorios, que dicen, se nace para volverse guardianes del territorio, porque no hay otra forma, ¿no?,
De así pensarse, es. Sobre todo quienes han nacido en estos territorios y conviven, digamos, armónicamente con la naturaleza, o por lo menos lo intenta. Elena, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Elena Gálvez es historiadora y activista ecologista que ha sido parte de diversas campañas en defensa del Yasuní y actualmente investiga temas de extractivismo y colonialidad en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Con ella hacemos una pausa y volvemos enseguida con más. Ya esta mañana estamos con Gaby Cruz en cabina. ¿Cómo estás, mi querida Gaby? Buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis, de Radio Pichincha. Estamos de aquí acompañándolos en este jueves 6 de noviembre. Hay que decir, no ha sido como esta semana extraña, corta. Por abajo también les escuchaba a los chicos en redacción. Ay, no es martes, es jueves. Y es porque, venimos de este feriado tan largo y hasta acostumbrarnos cómo llevar la semana. Bueno, Sara García, un abrazo. Adriana Mosquera, Rosy Ortega Vélez, Faz Mike, Jenny Quiñones, a todos nuestros amigos y amigas que se conectan, gracias por estar ahí en Radio Pichincha Multimedia. Y bueno, ahora queremos cambiar de tema, comentarles que el Tribunal de Juzgamiento, integrado por los jueces nacionales Javier de la Cadena, el ponente, Manuel Cabrera y Katy Muñoz, continúa durante este jueves 6 de noviembre con la recepción de las pruebas documentales, testimoniales también de las partes procesales y de fiscalía. Esto en el marco del caso Vaca y otros. Es por un delito de lesa humanidad registrado en 1985 durante el gobierno de León Febres Cordero. Así es, Verónica Galarza a esta hora nos tiene un informe desde la Corte Nacional de Justicia donde se desarrolla el segundo día de esta audiencia que se inició el día de ayer. Hay muchísima expectativa al respecto. Verónica, cuéntanos más detalles. Gracias, compañeras en estudios. Nos encontramos en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. Aquí se desarrolla la audiencia de juzgamiento en el caso Vaca y otros por delitos de lesa humanidad ocurridos en 1985 durante el gobierno de León Febres Cordero. El Tribunal de Juzgamiento, integrado por los jueces nacionales Javier de la Cadena, ponente Manuel Cabrera y Katy Muñoz, receptará las pruebas documentales y testimoniales de las partes procesales y de la Fiscalía. El fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, presentó ayer 3 testigos para sustentar su acusación en contra de los 6 procesados, quienes, según la teoría del caso, torturaron a Luis Vaca, fallecido, Susana Cajas y Javier Jarrín, a quienes los relacionaron con el grupo Alfaro Vive Carajo. Los procesados son Juan Viteri, Manuel Delgado, Nelson Enríquez, Fernando Ron, Mario Apolo y Luis Piñeiros. Son procesados en este caso que se registró hace casi 40 años, exactamente el 10 de noviembre de 1985. Como les había mencionado antes, el día de hoy se desarrollará aquí la reinstalación de la audiencia de juicio en donde se presentarán las pruebas testimoniales y documentales. Para las Guarmis, informó Verónica Galarza. Las Guarmis en el barrio. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Verónica Galarza por ese reporte. Y bueno, también queremos hablar de otros temas que siguen ocurriendo en nuestro país. Es el tema de la crisis de inseguridad en la que vivimos, Sofía. Así es, 2025 es el segundo año con más asesinatos en cárceles. 117 personas privadas de la libertad asesinadas hasta septiembre. El país revive escenas de horror que no se veían desde las matanzas del 2021. Así es, tenemos más información en la nota en la voz de nuestra compañera Gabriela Espinosa. Con 117 reos asesinados hasta septiembre, el país revive escenas de horror que no se veían desde las matanzas de 2021. Las cifras son alarmantes. Se registraron 12 reos muertos en la penitenciaría del Litoral y en las cárceles de Turi y Esmeraldas entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2025. La Policía Nacional y el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad, SNAI, confirmaron las muertes de los reos en Guayaquil, Cuenca y Esmeraldas. Semanas atrás, 17 personas privadas de libertad fueron asesinadas dentro de la cárcel de Esmeraldas, el 25 de septiembre de 2025.
La masacre, originada por una disputa entre bandas criminales, dejó cuerpos desmembrados, decapitados e irreconocibles, recordando las peores escenas de matanzas carcelarias registradas en Ecuador en 2021. Mientras que otros 16 reos fueron asesinados el lunes 22 de septiembre en una masacre ocurrida dentro de la cárcel de Machala, ubicada en la provincia costera de El Oro. Las matanzas ocurridas en Esmeraldas y Machala son parte de la ola de violencia que ha dejado 117 reos asesinados de enero a septiembre de 2025, una cifra mayor en un 172% respecto a los 43 homicidios cometidos en el mismo periodo de 2024. Pero no es todo. La cifra de asesinatos en 2025 preocupa porque es la segunda más alta registrada en la última década. Los asesinatos de este año solo son superados por 2021, que tuvo 254 homicidios en el mismo periodo. Los asesinatos y masacres ocurridos este año se dieron pese a que las cárceles ecuatorianas están bajo el control de militares desde el 9 de enero de 2024, después de que el presidente Daniel Noboa declaró la guerra a 22 bandas del crimen organizado. En el decreto ejecutivo 110, Noboa dispuso la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas en todos los centros de privación de libertad sin excepción. Pero la medida con el tiempo fue perdiendo efectividad e incluso miembros de las Fuerzas Armadas se vieron involucrados en delitos. Por ejemplo, 19 militares están procesados por la fuga del narcotraficante Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, líder de la banda criminal Los Águilas. Fede, que tiene procesos por asesinato, tráfico de drogas y robo, se fugó el viernes 20 de junio de la penitenciaría del Litoral, disfrazado de militar. Si bien el delincuente fue recapturado el 4 de octubre, aún se investiga la participación directa de cada militar en esta evasión. El informe del Ministerio del Interior revela que la mayoría de los 117 asesinatos ocurrieron en las cárceles de Guayaquil, en la penitenciaría del Litoral y la regional. Los crímenes en ambas prisiones suman 38. En segundo lugar se encuentra la cárcel de Machala con 28 asesinatos, mientras que en tercer lugar está la prisión de Esmeraldas con 24 homicidios y en cuarta ubicación aparece el Centro de Rehabilitación de Loja con 14 crímenes. Estas cifras alarmantes podrían ser mayores. Desde las organizaciones de familiares de personas privadas de libertad indicaron que se cometieron más crímenes, pero no constan en los registros oficiales debido a que varios uniformados fueron cooptados por el crimen organizado. Con nota de Edison Paucar, tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Y bueno, ahora queremos hablar de otro tema. Fundación Israelo niega la ayuda estatal a niños abandonados en el páramo. Este caso también abrió un debate, incluso en redes sociales, donde los internautas se preguntaron dónde están los docentes, el sacerdote del lugar que conocían de la situación de estos niños y que no alertaron a las autoridades. Tenemos más información en el siguiente reporte. En un nuevo video publicado el domingo 2 de noviembre, el influencer Israel Chicaiza aclaró que su fundación es la única que está trabajando para entregar una casa a los 5 niños abandonados en el páramo de la provincia de Bolívar. Le van a regalar una casa. La Fundación Israelo es la única fundación que va a entregar una casita en menos de 15 días, nadie más. Personas de buen corazón se han sumado a través de la fundación, sí se han sumado personas de buen corazón para aportar con materiales de construcción, bloques, cemento, techos, sí se están sumando para poder entregarle una casita. Pero de ahí, otra institución pública o privada que haya ofrecido una casa, pero no tienen todavía la casa a la familia. Entonces la familia va a tener una casa de parte de la Fundación Israelo con los seguidores de la Fundación Israelo. La Fundación Israelo es la única fundación que va a entregar una casa en 15 días, nadie más, subrayó. Chicaiza detalló que tras el hallazgo de los menores del pasado jueves 30 de noviembre, varias personas se han sumado a donaciones de materiales de construcción como bloques, cemento, techo, pisos y otros. Si bien el influencer indicó que pueden existir otros ofrecimientos, nada de eso se ha concretado, pues los únicos que han permanecido en el lugar son las personas que pertenecen a la Fundación Israelo. La familia tendrá una casa de parte de la fundación y sus seguidores, reiteró. Chicaiza hizo estas declaraciones en un live de TikTok, donde los usuarios le consultaron sobre la promesa de Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, de que los niños recibirían toda la ayuda de parte del gobierno.
No sé si la primera dama haya mencionado algo, pero es la Fundación Israelo la que está siguiendo este proceso desde el día jueves que se publicó el video. Insistió. Chicaiza detalló que hasta el momento ha llegado 60 quintales de cemento, 22 hojas de techo inglés, una volqueta ripio, una volqueta de arena y 1000 bloques. En todo caso, el influencer invitó a todos quienes quieran unirse a esta causa a acercarse a la comunidad donde se encuentran los niños, pues todo aporte será bienvenido. Este caso también abrió un debate en redes sociales, donde los internautas se preguntaron dónde están los docentes y el sacerdote del lugar, que conociendo de la situación de los niños, no lo alertaron para que se tomen las medidas de ayuda y rescate. Cabe recordar que en el primer video, uno de los menores explicó que la poca ropa que tenían era un obsequio del párroco del lugar, lo que da a entender que el religioso sabía de su situación pero nunca lo denunció ante las autoridades correspondientes. Asimismo, los niños aseguraron que sí iban a la escuela, aunque sin uniformes ni útiles, pues no tenían manera de adquirirlos, lo que también lleva al cuestionamiento de dónde estuvieron los maestros o directora de la institución educativa que nunca actuó. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis, Gabriela Cruz. La verdad es que esta historia es muy dura por todo lo que implica, ¿no? Son niños que sobreviven en el frío del páramo y esta historia ha estremecido al país, ¿no? Este video que se ha viralizado muestra una realidad que, aunque nos duele, no es nueva. Las infancias que viven en el abandono, fuera de las escuelas, lejos de toda política pública efectiva y de un Estado que parece no tenerlos en cuenta. Y mientras el Ministerio de Inclusión reparte estas donaciones simbólicas como lámparas, estos kits que no dignifican la vida, pues miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país viven sin acceso a alimentación, educación, salud ni protección. Hoy vamos a conversar con Efigenia Abid Ortega, presidenta de la Fundación de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, miembro de COCACEN y de la Coalición por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, para hacer reflexiones sobre las vulnerabilidades que están enfrentando las infancias en el país, el rol del Estado y la necesidad urgente de mirar a los niños, niñas y adolescentes no solo como receptores de caridad, sino como sujetos de derechos. Efigenia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, ¿qué le ha provocado ver este video que se ha hecho viral, que refleja sobre la situación de las infancias en el país? Bueno, para nosotros, los defensores de derechos de la niñez y adolescencia, lamentablemente este no es el video que nos provoca ninguna cosa. Más allá de reafirmar la indignación frente al olvido de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho que tenemos desde hace muchísimos años en el país. Estamos hablando de que el desmontaje sistemático del Sistema Nacional Descentralizado de Protección de la Niñez y Adolescencia, sistema que además está dispuesto por la Constitución del Estado a partir del 2008 y estuvo en proceso de montarse desde el año 2003 y ha venido desmontándose sistemáticamente para conformar un sistema de protección híbrido de todas las personas, de todas las vulnerabilidades y todo, que finalmente no atiende a nadie en este momento, ni es protector de nadie, es parte de lo que está pasando con estas criaturas. Y bueno, lo que estaban diciendo es verdad. O sea, a estos niños, yo entiendo que se les murió la mamá. Les falló el papá porque los abandonó. Así de simple. Pero les falló la iglesia a la que asistían, les falló la comunidad a la que pertenecen, porque no es que están en una selva o son no contactados, ¿no? Pertenecen a una comunidad. Entonces decían, el cura, los educadores, los docentes y todos los demás, o sea, todo el mundo, familia ampliada, todos, pero especialmente les falla la protección del Estado. O sea, todos los niños, hay 6 millones y pico de niños en el país, y todos esos niños son hijos del Estado. Cuando no está el padre y la madre, el Estado tiene que estar ahí, y no tiene
posibilidad de culpar a nadie. El rato que un niño nace, el Estado tendría que estar pendiente de entender que nació un ciudadano más con derechos y que es responsabilidad del Estado sostener a esas criaturas. Estas guaguas están ahí y es verdad. Son las redes sociales, es el influencer, es la competencia por la popularidad la que permite que se conozca este caso. ¿Cuántos casos más hay? Ustedes y yo sabemos eso. El Estado sabe eso. El Estado sí sabe que somos el segundo país en Latinoamérica en desnutrición infantil crónica, por ejemplo. Y el Estado aplaude mucho que ha sacado 20,000 niños en un periodo de casi 2 años de la desnutrición infantil crónica, sacado, que también es cuestionable, pero digamos, concedamos, 20,000 en 6 millones, por favor. Y eso es estructural, eso es un manejo estructural de la problemática. No, pues. O sea, lo que ustedes decían hace un rato es caridad, simple y silvestre. La buena obra del día. No es responsabilidad de asumir la garantía de los derechos de esas criaturas. Y es justamente también lo que mencionabas de Ifigenia, que nos enteramos por esto, ¿no? Por las redes sociales, por los influencers, de estas realidades que han estado invisibilizadas y que se hacen visibles a través de estas herramientas y que dejan ver también esta vulneración, ¿no? De derechos a las infancias, y una vez más a través de un video, de una narrativa, de un relato que nos quieren hacer creer, ¿no? Esta empatía. Pero también este video es revictimizar, ¿no? A niños, niñas y adolescentes, y de alguna manera también se necesita hablar de esto, ¿no? Pero qué doloroso también hablar de la revictimización. Y aquí sí abordar el tema, cómo deberíamos así realmente abordar este tipo de historias, este tipo de vulneraciones de derechos para generar un cambio real y que no solo quede así, a la vista de influencers, de redes sociales. Es que también verás, a mí me parece que en este momento de las cosas, cada persona que quiera puede ser un influencer. Puede sacar un video, puede hacer lo que a bien tenga con una cámara, con un celular en la mano, es fácil. Para tomar cualquier cosa y ponerla en cualquier red social. Cada persona. Entonces tú no puedes tener un sistema de persecución contra los ciudadanos, pero tienes que tener un sistema de, no sé si de formación, de capacitación, de educación, no sé qué término ponerle, a la ciudadanía, donde puedas enfocar primeramente la existencia de los niños como sujetos de derechos, donde puedas, pero también tienes que tener dónde acudir. El problema es que el país se ha quedado sin a dónde acudir. No hay una instancia clara donde tú puedas acudir por protección para los niños, porque el sistema de protección lo natural para los niños ahí es que uno pensaría, hay que llamar al MIES, pero el MIES no asoma, no está, o sea, el MIES se entera por el influencer, el MIES no está buscando estas realidades, no está ocupándose de lo que tiene que hacer. Verás, hace un año, debe ser 1 año y medio más o menos, que pedíamos desde la Defensoría del Pueblo información al MIES sobre violaciones de derechos a la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes y los mecanismos que ellos tenían y todo. Entre otras cosas absurdas, nos contestaron que ellos no se encargaban de la niñez y adolescencia, que ellos solamente tenían servicios de, ¿cómo era?, de protección especial. Y debe haber, yo tengo una copia, pero debe haber el documento firmado, escrito, que llegó a la Defensoría del Pueblo, así. Entonces, no hemos entendido, o dejamos de entender en su momento, y dejamos de entender el rato que hicimos cuentas, y entendimos que la inversión en los niños, niñas y adolescentes del país es un gasto. Entonces,
Invisibilizar a la niñez es el siguiente paso que tomaron y lo han hecho bastante bien. ¿Te puedes imaginar lo que es que en este momento de la vida, teniendo semejantes índices de desnutrición infantil crónico en el país, las casas de acogimiento tengan que estar rogándole al Estado por Dios que les pague para poder alimentar esas criaturas? Así es. Hogares que acogen a niños sin familias o que están viniendo de sistemas de vulneración de derechos. No tienen, nosotros hemos visto acá, hay un orfanato que han tenido que hacer rifas o que han dejado de recibir niños, por ejemplo. Pero por supuesto, pues, y estoy hablando, yo no digo la cifra por gusto. O sea, si estamos hablando de más de 6 millones de niños en el país, estamos hablando del más del 30% de la población ecuatoriana, son niños, niñas y adolescentes. Y más del 30% están invisibilizados absolutamente e invisibilizados al nivel de no darles sus derechos, no entenderlos como ciudadanos. ¿Cuáles son las consecuencias de que crezcan en estos contextos de pobreza, de desprotección, sin acompañamiento estatal ni comunitario? Pucha, las consecuencias son fatales en todos los sentidos. Mira, tienes consecuencias físicas en la salud física de las criaturas, tienes consecuencias en la salud mental, tienes consecuencias a nivel de relacionamiento con la comunidad y con el Estado. Pero tienes otras consecuencias que ya las estamos viviendo ahora y que son clarísimas a partir del abandono que ha sufrido la niñez del Estado ecuatoriano. Es casi una década de abandono total. ¿Y qué tienes? Niños reclutados para el sicariato, niños reclutados para los GDOs, niños que están recibiendo de los grupos de delincuencia organizada la respuesta que el Estado no les está dando para nada. Por el contrario, el Estado les quita educación, el Estado los desposee, el Estado los desprotege, el Estado los abandona y los GDO los recogen. Y Efigenia, en ese sentido también queremos conocer qué cambios urgentes necesita la política pública para que la niñez deje de ser este tema de asistencialismo, que se aborde realmente la garantía de derechos y también como sociedad, ¿no? Que dejemos de ver estos casos con morbo, con lástima, estas dádivas, esta caridad que parecería que es bueno, ¿no? Pero realmente no se está tomando a fondo el problema y exigir justicia, protección, derechos, dignidad para las infancias. Verás, lo primero que yo insisto ya desde hace más de una década es en que el Sistema Nacional Descentralizado de Protección de la Niñez y Adolescencia tiene que implementarse nuevamente, entero. Y tiene que ser como dice la Constitución y como dice la Convención de los Derechos del Niño y como dice las recomendaciones del Comité al Ecuador. Tiene que ser específico y especializado y con los fondos que sí hay, pero están diluidos en el presupuesto general del Estado de protección a la niñez. Tiene que reimplementarse eso. Porque lo que está pasando con estas criaturas, lo único que va a terminar haciendo, que ya está, no es que termine, ya está pasando, es tener generaciones enteras de gente que no pueda responderte como ciudadanos, porque nunca han sido tratados como ciudadanos. Así es, yo siempre digo, el valor que una persona le da a la vida de otro es el mismo valor que el Estado, que la sociedad, que la comunidad le dio a su vida, ¿no? Y estos niños, pues lastimosamente están ahí en estas circunstancias. Pero no son estos, son todos. Son todos. Son todos los niños, porque da la casualidad de que estos y todos los niños están en desarrollo. Y el desarrollo de ellos responde al mundo que nosotros les estamos haciendo vivir, a los derechos que nosotros les estamos conculcando, a las violencias que nosotros les estamos enseñando, que son las que se deben imprimir en la vida para sobrevivir. Qué duro. No son niños que se crían con un desarrollo integral para vivir, sino en un sistema de
matar o morir por su supervivencia. A eso estamos abocando a la mayor parte de los 6 millones de niños en el Ecuador. Qué duro y lapidario lo que acaba de decir Efigenia Vida Ortega, presidenta de la Fundación Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, y también pues que ha sido parte de COCACEN y de la coalición por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre nos quedamos como cortos con la necesidad de seguir ampliando el tema, con la necesidad de poder abordarlo de mejor manera, y así será, ¿no? Que aquí hacemos por lo menos el intento, pero parece que siempre nos quedamos cortos. Así es, bueno, muchísimas gracias, Efigenia, y bueno, siempre nosotros hablando de estos temas, abordándolo, ¿no? La vulneración de derechos de la niñez. Así es, y también les queremos contar que la asambleísta Mireya Pazmiño denunció que en Fiscalía existen 49,000 denuncias por violencia sexual infantil y solo 2,000 sentencias. Exigió al gobierno humanidad y cumplimiento de compromisos y criticó la ausencia de los ministros convocados en la asamblea. Así es, calificando como alcahuetería de la impunidad la falta de respuestas frente a estos casos. Tenemos también más detalles en el siguiente video. Lo que pedimos al gobierno es un poco de humanidad y que por favor pida a sus ministros que cumplan con las funciones que deben estar sujetos al servicio de todo un pueblo, en especial al servicio de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo es posible que se pueda permitir que las cifras de denuncias de violencia sexual en Fiscalía de 49,000 denuncias, solamente 2,000 tengan sentencia? Eso realmente es inhumano y están siendo alcahuetes de la impunidad de esos violadores, de esos niños que quedan en el abandono. Son niños, niñas. Por favor, señores ministros, gobierno, señor presidente, usted firmó en el 2024 un decreto manifestando que una de las políticas de su gobierno era erradicar la violencia sexual, especialmente en las áreas educativas. ¿Y qué está pasando con eso? ¿Cómo es posible que esta comisión ha solicitado información y que no se remita? Tenemos información de última hora con respecto al caso de los niños de las Malvinas. Debido a una presunta amenaza de bomba, se retrasó la reinstalación de la audiencia oral pública y contradictoria de juzgamiento contra 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Así es, que esto se llevaba a cabo en el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil en el marco de este caso, los 4 niños de las Malvinas. Esta audiencia estaba convocada para las 9 de la mañana de este jueves 6 de noviembre y pues bueno, debido a esta presunta amenaza de bomba, pues se retrasa esta reinstalación y estaremos pendientes también de qué ocurre. 10:06. Ecuador registra 1,160 casos de trata infantil en un año. El fenómeno se mueve con redes organizadas que engañan, trasladas y someten a menores de edad dentro y fuera del país. Tenemos la nota en la voz de Ángel Guanuche. La trata de personas opera en Ecuador con distintas modalidades. Se basa en captación, traslado y explotación de seres humanos con fines económicos, sexuales o de servidumbre. Estas acciones se sostienen mediante abuso, control y violencia. No se trata de un fenómeno aislado, ocurre en zonas urbanas y rurales y afecta a familias de distintos niveles socioeconómicos. Las víctimas tienen historias y proyectos de vida que buscan recuperar. Según datos del Ministerio del Interior, el 77% de víctimas son mujeres, adolescentes y jóvenes. La explotación sexual domina las modalidades delictivas y representa el 80% de los casos. La explotación laboral llega al 11%. También hay mendicidad forzada y reclutamiento para delitos. Sin embargo, el aumento de casos en menores resulta crítico. Entre 2023 y 2024, Ecuador registró un crecimiento del 285% en víctimas niñas, niños y adolescentes. En 2023 hubo 218 casos. En 2024 la cifra llegó a 839, según estadísticas del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas del Ministerio del Interior. En 2025, hasta septiembre se reportaron 109 casos. La cifra es menor frente a años anteriores, pero la problemática sigue vigente. En ese sentido, Ecuador incorporó cambios legales en 2025. Un nuevo reglamento regula la autorización de salida del país para niños, niñas y adolescentes que viajen con uno de sus padres o con terceros.
El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó esta resolución el pasado 4 de septiembre de 2024. El reglamento rige desde 2025 y responde a denuncias de menores que viajaron sin autorización. El documento detalla pasos para obtener el permiso notarial de salida del país. La autorización continúa realizándose en notarías, pero ahora incluye controles adicionales para verificar identidad y consentimiento. Con nota de Marco Criollo reportó para las Guarmis Ángel Guanuche. Bueno, ahora queremos abordar un tema muy importante, la inteligencia artificial, que realmente ya forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Hemos visto, asiste a tareas escolares, también impulsa ideas de negocio, redefine la manera en que nos comunicamos, creamos incluso, pero también junto a estos beneficios surgen dudas, desafíos, cómo acompañar, por ejemplo, a niños, niñas, adolescentes en su uso seguro de estas herramientas también, cómo también las personas emprendedoras pueden aprovechar la inteligencia artificial, también sin perder este toque humano y creativo. Así es, sin duda, ¿no? Para abordar estos temas conversamos ya con Roberto Moriano, vocero de Mediamorfosis Ecuador 2025, un espacio que también promueve la innovación tecnológica con sentido ético y humano. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Decimos, usamos la IA ya en todo y bueno, incluso quieren usarla para redactar una constitución, pero en este caso, ¿cómo guiamos a los hijos e hijas para que sean también responsables cuando tienen esa herramienta en sus manos? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Sí, bueno, vaya tema, el de las guías y el de la formación. Y un tema además que de manera personal me interesa porque tengo una guagua de 4 años y que va a estar en un mundo que no es el que yo estoy actualmente, ¿no? Que será otro mundo. Entonces, en temas de formación y además las guías de manera transversal, me parece que hay 3 ideas de las que podemos dialogar. La primera es que hay un acompañamiento y un diálogo antes que una prohibición, ese sería un primer mensaje. Nosotros siempre cambiamos, el motor del cambio seguramente siempre es la necesidad antes que cualquier otro elemento. La necesidad de cambio es lo que nos impulsa justamente a adaptarnos. Y como padres, creo que la necesidad es que nuestros hijos van a estar en un mundo, como les decía, que no es el que actualmente estamos viviendo. Seguramente es un mundo transformado. Esa como primera reflexión, ¿no es cierto? Entonces, yo en este mundo de las IAs y el uso para los padres, siempre hay estos tecno-optimistas que piensan que el mundo de las IAs va a ser maravilloso y que vamos a mejorar como raza humana y que va a haber nuevas industrias y nuevas cosas. Y después están los tecno-pesimistas que piensan que es el fin del mundo, que la raza humana va a terminar y que las máquinas van a ocupar nuestros espacios y demás, ¿no es cierto? Y yo creo que lo único, inevitable es el cambio, pero cómo es ese cambio aún está por definirse. Y yo creo que hemos de invitar a todos, y aquí incluyo a los padres y a todos quienes formamos, a ser parte de cómo queremos que sea ese cambio, porque no está escrito, lo estamos transitando y lo estamos construyendo juntos. Entonces los padres hemos de tomar, padres y madres y todos los formadores y cuidadores, hemos de tomar partido por cómo queremos que sea ese cambio. Entonces lo primero es ese acompañamiento y diálogo y no prohibición del uso, ¿no es cierto? Y después hay otro elemento que es el pensamiento crítico, y aquí siempre hay estas dudas de que si el uso de las IAs y en todas sus, en todas sus herramientas, atrofia o no el pensamiento crítico. Como se está construyendo todavía esta nueva realidad, yo creo que nos da nuevos paradigmas de pensamiento. Soy una persona que me gusta mucho la literatura y leer, y siempre me he formado más en la escritura, no apoyada en una IA, ¿no es cierto? Y una vez enfrentaba, alguna reflexión que leía y decía, las IAs están, quitando la posibilidad de enfrentar al cerebro humano, por ejemplo, a una de las actividades más desafiantes de manera cognitiva, que es la escritura. Porque la escritura básicamente es poner en orden pensamientos, ideas y después ser capaz de expresarlas en un formato escrito. Entonces, las está atrofiando, puedo coincidir con esa primera aproximación, pero también creo que está construyendo otras formas de límites cognitivos. Es decir, cuando tú empiezas a trabajar con las IAs, ahora tienes que ser capaz de dialogar con este software o con esta herramienta para poner contextos, para poner límites, para anticipar escenarios. Es decir, si pasa A, quiero que hagas B o C. Si pasa B, quiero que hagas F o Z. Y este, es un nuevo paradigma del pensamiento cognitivo que estamos aprendiendo a desarrollar. Y si me permiten, la última idea para estos padres y madres tiene que ser que las IAs a la final sí son una herramienta para impulsar el uso el pensamiento creativo, para impulsar ese pensamiento creativo. Así como el Internet en su momento y en Google en su momento, o las calculadoras tiempos atrás, suponían
alguna barrera, ¿no es cierto? Yo creo que a la final estas herramientas permitieron liberar tiempo de algo que estábamos haciendo para emplear ese tiempo en otros espacios. Y uno de estos me parece que las IA van a impulsar un pensamiento creativo que vamos a ver qué sale de ahí. Y bueno, eso hablando, Roberto, a nivel educativo, ¿no? En formativo, de las infancias, pero también queremos conocer en el ámbito de los negocios, de los emprendimientos, ¿cuáles serían como estas formas más prácticas en que la IA puede ayudar a optimizar negocios, procesos, generar también nuevas ideas para los emprendedores? Siempre se ha hablado de automatizar tareas, ¿no es cierto? Entonces, esa sí que va a ser una gran ventaja, sobre todo para los pequeños emprendimientos, ¿no es cierto? Porque, digamos que yo soy un emprendimiento en el área gastronómica, y entonces en el área gastronómica a veces lo que me quiero ocupar es a crear nuevos menús o a cocinar, y algunas de las tareas a las que no puedo evitar son, por ejemplo, responder mensajes en medios sociales o hacer listas de compras para que alguien me vaya a comprar. Entonces, por ejemplo, las IAs pueden automatizar esas tareas que son más mecánicas, como responder mensajes automáticamente en mis medios sociales o crear listas de compra, y yo dedico tiempo, por ejemplo, a lo que necesito. Y después yo creo que, y tal vez porque vengo de ahí, de esa área, en el área de la comunicación y de la identidad de marca, yo creo que ahí van a ayudar mucho para los pequeños emprendimientos. Unas IAs trabajadas pueden crear páginas web de tu emprendimiento, pueden generar el contenido, siempre y cuando no sea, un contenido básico, pero por ahora, crear un contenido para tu página web, e incluso, si la sabes trabajar más, una IA puede hacerte una aplicación para tu propio negocio, ¿no? Entonces, y de eso hay que aprender, ¿no? Sí. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy. No sé si quieras como dejarnos una invitación a aprender, dónde aprender y dónde encontrar más información sobre cómo por supuesto, incursionar en la IA. Sí, estos mundos de las IAs, por ejemplo, desde Nodo, de la Facultad de Nodo de la UDLA, nosotros tenemos algo que llamamos Mediamorfosis 2025, que pueden googlearlo, Mediamorfosis UDLA, y ahí van a ver que el 13 y el 14 de noviembre creo que Ecuador va a ser el epicentro de las nuevas narrativas en estas industrias de la comunicación, y donde vamos a poner en el centro cómo estamos utilizando las IAs para muchas cosas, pero entre ellas la creación de nuevos productos, la innovación de los nuevos lenguajes y el uso ético de las IAs. Y ahí permíteme solo, para quienes nos escuchan y nos ven, pueden googlear, hay un proyecto de realidad virtual que se llama Missing 10 Hours, que puede ser, me hacen falta 10 horas, que es un ejemplo en el que el usuario toma decisiones sobre la experiencia de un grupo de adolescentes que va a un bar, y que se ve, una chica en particular, se ve expuesta a una situación de vulnerabilidad y de potencial abuso, y el usuario toma decisiones para ver cuál es el fin de esa historia. Y entonces, a mí me parece que no solo la tecnología, no solo como innovación, sino como herramienta de educación, que hablamos del principio, está expuesta en estas experiencias. Así que Mediamorfosis es este espacio donde encontramos estas cosas, y todos invitados a poder seguirlo. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Sí. Y bueno, ya nos acompañaba Roberto Moriano, vocero de Mediamorfosis de Ecuador 2025, y bueno, hablando de temas importantes, la IA, que ya estamos inmersos todos en este nuevo mundo. Así es, y bueno, nosotros pasamos a otros temas para contarles que el Ministerio de Salud Pública pues no estaría en condiciones de asumir las prestaciones médicas del IES. El presidente Daniel Noboa aseveró que el IES debe dejar de ser prestador de servicios médicos y centrarse en la administración de fondos y pensiones. Tenemos la nota a continuación. ¿Está el Ministerio de Salud Pública en condiciones de asumir las prestaciones médicas del IES? El presidente Daniel Noboa aseveró que el IES debe dejar de ser prestador de servicios médicos y centrarse en la administración de fondos y pensiones. Esto pone en debate el futuro de la salud pública en Ecuador. El Seguro Social no debe ser un prestador de salud, eso debería ser el Ministerio de Salud Pública, número uno. Y el IES necesita también un desarrollo y generación de ingresos basado con inversiones mejores que las que tiene ahora. A veces tener dos prestadores de salud estatales, pues el uno es estatal, el otro en teoría no es estatal, pero pues existe también, está involucrado el Estado, lo vuelve sumamente complejo. Es sumamente complejo de entender. El Seguro Social es una caja y debería manejarse como una caja, y pues también administrarse de una manera eficiente que genere suficientes ingresos y utilidades. Noboa anticipó que el proceso de transición al Ministerio de Salud Pública podría tomar entre 6 y 9 meses. ¿Es esto posible? Veamos.
El IES cuenta con 34.332 funcionarios y con una red consolidada de 102 unidades médicas. Por su parte, el Ministerio administra cerca de 1.989 establecimientos, pero enfrenta una grave crisis de abastecimiento y deterioro. Solo tiene el 61% de medicamentos disponibles y se necesitan aproximadamente $95 millones para cubrir el déficit. Además, tema del día. Y la Prefectura de Pichincha continúa apostando por el fortalecimiento cultural de la provincia, no solo a través del apoyo a artistas y gestores, sino también mediante la publicación de obras que aportan al pensamiento crítico y a la memoria colectiva del país. Y en el marco de un convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este jueves 6 de noviembre se presentarán los 2 tomos del libro Desde el Sótano, editoriales periodísticos de Alejandro Moriano, una compilación realizada por la investigadora Alicia Ortega Caicedo. Y para hablar de este tema ya nos acompaña en cabina nuestro siguiente invitado, Cristian Pino, director de Cultura de la Prefectura de Pichincha, para hablar acerca de la importancia de estas iniciativas, los desafíos también de sostener políticas culturales que valoren la reflexión, la creación y la identidad de los pueblos de Pichincha. Cristian, muy buenos días, bienvenido siempre a este espacio de las Guarmis y bueno, conocer de qué se trata, ¿no? Este convenio que también permite la publicación de estos 2 tomos que los van a presentar, ¿de qué se trata? Cristian, buenos días. Buenos días, Gaby, Sofi, muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, como ustedes ya saben, porque siempre venimos de acá, tenemos un trabajo conjunto con la Casa de la Cultura hace algún tiempo ya, a través de un convenio que se materializa en un proyecto que le hemos denominado Bioteca. Ese proyecto Bioteca es un proyecto que busca fomentar e incentivar toda la cadena toda la cadena del ecosistema del libro, ¿no? Por eso la publicación es importante, pero también aportamos en otros aspectos relativos a la difusión, a la comercialización, a la distribución de los textos, ¿no? Porque creemos que los libros son un dispositivo que tiene que estar activo. Si el libro se queda guardado en una estantería o en una bodega de una institución, no estamos cumpliendo el propósito y el fin. Entonces, el proyecto se concibe con la idea de dar apoyo a los escritores, escritoras en toda una de las cadenas del eslabón del ecosistema, de los eslabones del ecosistema de la publicación de los libros, ¿no? Y este texto es parte de ese conjunto de textos que hemos publicado ya. Llevamos cerca de 34, 35 publicaciones. Y bueno, el lanzamiento de este texto es el día de hoy en el Centro Cultural Benjamín Carrión, así que todos invitados desde las 18:30 para, digamos, el lanzamiento de esta publicación de la escritora guayaquileña Alicia Ortega, y que un poco es una compilación de todos los textos publicados por el articulista e intelectual ecuatoriano Alejandro Moriano desde 1993 hasta el 2006, y que a mí me parece interesante porque son el relato, el retrato de una época que se parece mucho a la actual, ¿no? Una época convulsa, una época en la que primaba la implementación de una política pública neoliberal, ¿no? Una época de feriados bancarios, una época de ausencia del Estado, y bueno, y eso es lo importante de este tipo de obras compilatorias, porque nos permiten volver a la mirada a un momento que es muy parecido al actual, y que nos puede ilustrar también para poder tomar decisiones correctas ahora que vienen momentos en los que el pueblo está convocado, digamos, a tomar decisiones respecto de su futuro, ¿no? Entonces, nos parece importante, y ejercitar la memoria colectiva, ¿no? Siempre es necesario, y también el pensamiento crítico. Y en este contexto, además, en que el financiamiento público muchas veces ve el ámbito cultural como prescindible, como hay otras inversiones que son más prioritarias, ¿ustedes por qué defienden tanto el invertir en cultura? Bueno, justamente por publicaciones como esta, porque creemos que la
la cultura, el arte no son suntuarios, son necesarios para crear memoria, crear identidad. No son decorativos. Y textos como este son son el reflejo un poco son el reflejo de aquello, ¿no? Entonces, estamos muy contentos, estamos ya culminando esta fase de publicaciones con la Casa de la Cultura, y bueno, entonces queremos invitarles a todos a que nos acompañen esta tarde al lanzamiento de este texto, donde seguramente estaremos entregando algunas copias del mismo. Y bueno, el programa, el proyecto que llevamos adelante con la Casa de la Cultura también tiene por objeto que la prefectura después pueda distribuir estos textos en lugares estratégicos que queremos nosotros, como bibliotecas y centros culturales de toda la provincia, escuelas, colegios, y también en nuestros centros de desarrollo cultural comunitario, Puntos Pichincha, Guarmi Pichincha, Centros Bicentenario, para que la gente pueda acceder a estos textos y poder tener, en el caso de este texto, digamos, una narración, un relato de lo que fue una época muy similar a la actual, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, y también aprovecho la oportunidad, estamos en otros proyectos, estamos a punto de iniciar el mercado de industrias culturales de Pichincha, 19 de noviembre. Ahí también hemos tenido que hacer realmente un ejercicio muy creativo de movilización, de gestión de recursos, para poder sostener un proyecto tan importante como el mercado. Así es. Y bueno, Cristian, ¿a qué hora se va a realizar esta presentación este día para que quienes nos escuchan y quieran también asistir y participar? Desde las 18 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Que queda por el CNE. Sí, exactamente. La subidita, al ladito del CNE. Voz Medianos, por ahí se sube. De estos temas. Bueno, le ponemos ahí la cascarita para que se resbale, mentira. Cris, muchísimas gracias por venir el día de hoy, y bueno, aprovechamos este espacio para realizar esta invitación, y bueno, si es que la gente no va a los eventos directamente, luego, ¿dónde consigue los libros? Bueno, nosotros lo que hacemos es distribuirlo, como le había comentado, en los centros culturales y bibliotecas de toda la provincia. Pero también tenemos algunos textos en nuestras oficinas, en la prefectura de Pichincha, y también, digamos, en el lanzamiento del día de hoy y en otros lanzamientos queremos a futuro también hacemos la distribución de nuestros textos. También en el marco del MICPI vamos a tener un stand de la prefectura de Pichincha, donde seguramente llevaremos y otras publicaciones otras de las 34 publicaciones que hemos realizado estos años conjuntamente con la Casa de la Cultura. Cristian Pino, director de Cultura de la Prefectura de Pichincha, nos acompañaba. Con él estamos cerrando nuestro programa del día de hoy, y como siempre, con un abrazo para ustedes. Así es, sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias, el Kike Show, y con las Guarmis, hasta mañana.